Muy buenas tardes, auditorio de la revista Lex Informa. Bienvenidos a una nueva emisión. Soy Juan Carlos Ortega Castro, en lugar del titular de este espacio, el licenciado René Castelán Holguín. Tenemos en esta tarde, noche, una invitada de lujo, un verdadero privilegio para este espacio informativo, tener la oportunidad de contar con la presencia de la doctora Rosalía Ramos García, visitadora judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y académica de posgrado de la UNAM en la especialidad en Derecho Civil y Familiar. Voy a dar una breve semblanza de la doctora. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con el título de perito en evaluación de bienes muebles e inmuebles, tiene el grado de maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, es doctora en Derecho Familiar por la Universidad de Pamplona y candidata a doctorado en Derechos Humanos con orientación a Derecho Penal y Constitucional en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ejerció la abogacía en su despacho profesional durante 25 años en las ramas civil, familiar y mercantil. Se desempeñó como juez del Registro Civil de la Ciudad de México del 2005 al 2011. Desde enero de 2012 se desempeña como visitadora judicial del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además de ser servidora pública, ha tenido una incansable actividad académica durante más de 30 años, impartiendo diversas cátedras en instituciones de educación superior, entre ellas en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy FESACatlán, también en la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, también en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, Campus Marina Nacional, profesora sinodal invitada a exámenes en licenciatura en la Universidad Anáhuac, Campus Norte, y en la división de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México es profesora ordinaria de asignatura A en la sede Antigua Escuela de Jurisprudencia, impartiendo las cátedras de instituciones de derecho familiar, 1 y 2, derecho hereditario, derecho sucesorio y derecho familiar en la especialidad de derecho civil y familiar. Durante su desarrollo profesional ha impartido diversas conferencias con temas relacionados al derecho familiar en universidades públicas y privadas. Es miembro fundador del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM en su cuarta época. Pues bienvenida, doctora Rosalía Ramos García, y pues vamos a abordar el tema de matrimonio igualitario. ¿Tiene usted el uso de la voz? Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, señor magistrado don Juan Carlos Ortega Castro. Para mí es un lujo de veras verlo, conocerlo, que sea por esta vía, y agradezco enormemente la invitación a la revista Lex Informa, a su fundador, al licenciado René Castelán Holguín, y en especial a todos los que se conectan en este momento. Muchísimas gracias. Efectivamente, el tema que hoy vamos a tratar, si bien es cierto, es un tema un poco complicado en el aspecto de que cuando se dieron las reformas a nuestro Código Civil causó mucho revuelo, y en días pasados, y una fecha exacta fue el 14 de marzo, donde pese a que el Papa ha considerado que estos matrimonios igualitarios, o mejor dicho, matrimonios entre personas del mismo sexo, todos tenemos los mismos derechos, y él hace algunos años hablaba en pro, vimos que la Iglesia Católica se sigue oponiendo. Así que me voy a permitirme un poquito de hacerles un antecedente, un recorrido histórico, para que podamos entender esta figura del matrimonio igualitario que me toca hoy hablar someramente con ustedes. En primer lugar, y siempre les digo a mis alumnos en la universidad, que pues el matrimonio, casi la mayoría de las figuras, cuando somos abogados y empezamos, pues es en Roma. En Roma lo conocíamos como las justas nupcias, y allí en específico, pues era la unión de un hombre,
una mujer. No me pasa en alto también recordarles, haciendo un antecedente, que desde épocas antiquísimas existía el matrimonio entre hombres en el derecho hitita, pero no me quiero ir tanto a esa época. Pero en Roma, fíjense que es bien interesante ver las justas nupcias que se hacían a través de ciertas formas, como sería a través de la confarratio, que era una ceremonia religiosa donde un hombre y una mujer con la edad correspondiente, que en aquel entonces en un principio era dependiendo de sus características físicas de crecimiento, porque el objetivo era la procreación de los hijos. La confarratio era una figura contemplada exclusivamente, es profesa, para los ciudadanos romanos, que tenían el jus connubium, que era el derecho para contraer esa unión. Posteriormente también tenemos la coemptio, que ya es para los plebeyos y era una especie de compraventa que se llevaba a cabo. Y el usus, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque en ese momento la mujer se sometía a la potestad de su marido si era persona sin ninguna potestad, o bien, en el caso de alieni juris, o bien si estaba sometido a una, si estaba sometido a una potestad en su calidad de alieni juris o sio juris, dependiendo del caso. Pero ahí se establece como requisito sine qua non, pues, el hombre y la mujer. Por reitero, la finalidad era la procreación de la especie. Llega posteriormente el catolicismo, y si nos vamos al derecho canónico, sin duda alguna, lo eleva en calidad de sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Es un signo de gracia de Dios. Y lo definía en el canon, o el artículo correspondiente, el 1055, como la alianza matrimonial por el hombre y la mujer, que va a consistir en un consorcio de vida para la generación o procreación de la prole. En otras palabras, es celebrada a un sacramento, exclusivamente para las personas que profesaban el catolicismo, la religión católica. Y por ende, como requisito, nuevamente tenemos los requisitos de ser hombre y ser mujer. Ya en la época de Francia, y en especial en el año 1787, con el monarca Luis XVI, deja de ser un sacramento. Y en ese aspecto lo eleva a carácter de contrato. ¿Y ahí qué va a traer consigo esta situación, esta figura? Es a través de un edicto llamado Edicto de Tolerancia, o también conocido como el Edicto de Versalles. En esta época, ya al considerar, en la época de la Revolución Francesa, como un contrato, y si nos vamos a los elementos de un contrato, la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. Sin embargo, sigue prevaleciendo el carácter de hombre y mujer. ¿Pero con qué se va a beneficiar esto? Pues nada más se beneficia a que los protestantes puedan llevar a cabo este contrato. Quiero recordarles que a México, y me estoy refiriendo a como entidad federativa, como república, tenemos nuestra primera codificación. Si bien es cierto que México alcanza llega la independencia en 1810, cuando se culmina en 1821, sabemos que de 1821, cuando se alcanza la independencia de México, existen aproximadamente varios años, por no decir 50 años, donde nos seguimos regulando por leyes venidas de los españoles. Por ende, se aplicaban todas las figuras venidas del viejo continente. Llega la primera codificación de 1870. Quiero aclararles que México ha tenido a nivel federal el Código de 1870, el Código de 1884 y de 1928, publicado en el 32. Llega en 1870 y si analizamos la codificación, este ordenamiento de 1870, en su articulado 159, establece que y lo define así en ese artículo, que el matrimonio es una sociedad
legítima de un solo hombre y una sola mujer, que se unen con un vínculo indisoluble. Al darse la segunda codificación, que es de 1884, que las personas que estudiamos precisamente toda la historia de nuestra codificación, sabemos que el código de el de 84 se basa en 1870 y simplemente algunos artículos cambian. Aquí cambian al número 155, a la capite 155, y la mismita definición, reitero, sociedad legítima de un solo hombre y una sola mujer, que se unen con un vínculo indisoluble. Llega posteriormente la tercera codificación, que conocemos que es de 1928, publicada en el 32, y si analizamos su articulado, y en especial los artículos 146 y 148, no vamos a encontrar ya una definición o un concepto de lo que es el matrimonio. Pero si analizamos el 148, solamente se nos habla de que es un acto por el cual se une un hombre y una mujer. O sea, dice requisitos para contraer matrimonio, 14 años para la mujer, 16 para el hombre. Y así durante mucho tiempo estuvimos. Les recuerdo, y yo sé que estos medios nos podemos llegar y explayar y vamos a hablar de todas las legislaciones. Me estoy refiriendo al Código Federal. Quiero hacer una acotación. Les recuerdo, en tratándose de la Ciudad de México, que el Código de 1828 o 32, como lo quieran ustedes mencionar, sirvió de base, o mejor dicho, era aplicable en materia común al Distrito Federal durante mucho tiempo. Y siguiendo precisamente ese tema, el artículo 146, posteriormente, ya nos va a dar la definición, pero quiero en el 2000, de lo que es el matrimonio. ¿Qué nos da nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos? Si ustedes analizan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo regula, y así lo regulaba en el artículo 130, y nos decía que el matrimonio era un contrato. Entonces sí quisiera hacer hincapié de que lo contemplaban como un contrato. Vienen las reformas a nuestra Carta Magna, en especial al artículo 130, en 1992, 28 de enero de 1992, y ya no nos dice que es un contrato. Ya hemos sobrepasado, y no es un contrato, que quiero aclarar también que si hacemos un recorrido a algunas entidades federativas, algunos lo consideran como un contrato. En especial, la Ciudad de México, sabemos que es un acto jurídico solemne, y muchas veces, en especial, es una institución. Esto es importante que los aclare. En 1994, el Distrito Federal se convierte en una entidad federativa y por ende aparece la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y el 25 de mayo del 2000 se da una separación a este Código Civil del Distrito Federal del Código Federal. Entonces ya tenemos la Ciudad de México a partir de esta época, del 25 de mayo del 2000, una codificación especial. También que les recuerdo que en todas las entidades federativas, porque así lo vemos en nuestra Constitución, pues somos estados libres y soberanos. Por ende, tienen su Código Civil aplicable y en algunos casos encontramos códigos familiares. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque quiero comentarles que a partir de esta división, o mejor dicho, separación, donde se crea nuestra legislación civil para el Distrito Federal, es cuando se empiezan a dar reformas en tratándose en esta materia que hoy estoy comentando, en especial del matrimonio. Quiero regresarme un poquito y quiero analizar someramente a nivel internacional.
Fíjense que ha habido muchísimas luchas de diversidad sexual, al grado de que el movimiento LGBTTI o Q, que en algunos mucha gente le decimos LGBT y más, se inicia hace mucho tiempo con ciertos movimientos que precisamente es conveniente señalarlos, que el 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, porque derivado de que esa fecha, el 17 de mayo de 1990, se elimina como enfermedad de todo el catálogo de la Organización Mundial de la Salud porque lo consideraban una enfermedad mental. Entonces, esos movimientos, estas luchas de diversidad sexual, exigiendo los mismos derechos, independientemente de su preferencia sexual, entre otras cosas, da un derecho a formar una familia y por ende también a través del matrimonio. Entonces, estos movimientos LGBTI nos da lugar a que varios países a nivel internacional traten de tener los mismos derechos y en especial el tener una familia a través de estas uniones. ¿Qué es lo que aparece? Entonces vemos en 1989 que aparecen figuras no reguladas como esta institución tan importante que es la familia, sino se dan otro tipo de uniones permitidas, como pactos de solidaridad, uniones civiles, o bien lo que se conoce como sociedades de convivencia. Y así, al hacer un recorrido histórico a este mapa mundial, vemos que en primer lugar, en 1989, aparecen en especial en Dinamarca, que fue el primero, este país escandinavo, donde tiene una abertura, una tolerancia, una libertad a la preferencia u orientación sexual, da y establece lo que llamamos uniones civiles. Más tarde, siguiendo ya, entonces ya si se dan cuenta, esta lucha de diversidad sexual ve sembrando ciertos frutos. Nos recordemos también que han existido a nivel internacional, que ahorita lo mencionaremos, distintos tratados internacionales donde no da cabida la discriminación. Entonces, vemos en primer lugar, regresando, los pactos de solidaridad, uniones civiles y sociedades de convivencia, y Dinamarca en 1989 establece esta figura. ¿Qué es la inconveniencia de estas figuras? Que no dan los mismos derechos que concierne o que nos da la figura del matrimonio como institución. Otro país importante que sigue a la vanguardia de estas situaciones de igualdad, porque yo creo que no debemos discriminar por razón, y así lo regula nuestra Constitución, es el Estado de Noruega. Noruega se lanza y en 1993 establece también este tipo de uniones. Más tarde, siguiendo estos movimientos, lo vemos en Israel. Israel fue un año después, en 1994. Y así encontramos, por ejemplo, Suecia, que fue en 1995, algunos estados como de Estados Unidos en 1999, Canadá también en 1999, España trata también de establecer este tipo de figuras sin llegar al matrimonio en 1998. También quiero comentarles que en el año de 2006, México, siguiendo este ejemplo, estos movimientos ganados de veras duramente, porque yo ahí sí puedo comentarles que en el 2005, yo siendo juez del registro civil, me uní a muchas personas con diversidad sexual para lograr algún objetivo, en este caso para una igualdad en sus derechos. Y me comentaba en aquel entonces, en una boda que yo celebré en una alcaldía, hoy alcaldía, en aquel entonces delegación,
y una persona intersexual me comentaba, oye Rosalía, ya estamos ganando, ya viene lo que es la ley de sociedades de convivencia. Yo siempre dije que esta ley de sociedades de convivencia, que fue del 2006, compuesta por 25 artículos, me comentaban, elaborada por personas, perdón por lo que voy a decir, muchas de ellas no abogados, elegían y decían, es que mira, yo vivo con mi pareja del mismo sexo y no tengo ninguna prestación. Si mi pareja tiene unos bienes, pues si se muere, no tengo derecho a heredar. Obviamente yo les comentaba algunas veces, pues para eso existe el testamento, si quieres dejar protegida a tu familia. Entonces, si ustedes analizan, y los invito a que conozcan la ley de sociedades de convivencia, compuesta por 25 artículos, desde mi humilde opinión, pues carentes a veces de redacción jurídica, pero fue un avance que la Ciudad de México logra, y en especial a estas personas que a través del tiempo, y me consta, han sido totalmente discriminadas. Y yo creo que hoy por hoy ya hemos ido avanzando, pero estoy hablando en aquella época, en el 2005. En el 2006 se da esta sociedad de convivencia, y en el 2007 también vemos a Coahuila, que establece como pacto de solidaridad, copiando algunos países como Centroamérica, si no me equivocaré, creo que también eso lo contempla Colombia, ahí sí no recuerdo, pero sí es cierto, se ha estado siguiendo esta figura de pacto de solidaridad. Y yo me acuerdo que en ese caso se dejaba a la delegación, hoy es alcaldías, y los mismos requisitos que se exigía para contraer matrimonio civil, lo exigían para llevar a cabo las sociedades de convivencia. Aquí, si ustedes analizan el articulado, no es precisamente una relación sexual, sino también las sociedades de convivencia, dos personas del mismo sexo pueden, en comunidad de vida, como amigas, podían llevar a cabo este tipo de sociedad, que era el registro, era a través de la delegación, pagando incluso los mismos derechos que cubrían en un matrimonio. Pero allí en aquel entonces, estoy hablando en el 2006, antes de las reformas del 2009, pues obviamente es lo único que en ese momento les abría la puerta y era una forma de tener un derecho, el unirse, y los derechos sucesorios que establecían los convivientes en aquella época, los derechos a alimentos. Entonces, aparece importante al grado de que muchos compañeros, servidores públicos que llevaban a cabo este tipo de actos, digo, esas sociedades, pues leían una especie de epístola, que si bien es cierto, quiero hacer la acotación, que la famosa epístola de don Melchor Ocampo, que muchos jueces del registro civil lo hacían de manera consuetudinaria, porque no era obligación de un juez llevar a cabo todo, es un discurso muy bonito, pero recuerden que la famosa epístola del Melchor Ocampo es parte de la ley de matrimonio civil de 1857. Cuando llega el Código de 1870, pues obviamente ya no se aplica. El artículo era el 15, entonces hasta el 2005 nos tuvo que recordar el director que ya no era el requisito leerles la famosa epístola. Yo me acuerdo cuando me casé, en los 80 y tantos, quiero comentarles que a mí me decían que el matrimonio es el único medio moral de fundar la familia y que la mujer tenía que ser, entre otras palabras, porque nunca me la aprendí, debía ser abnegada y sumisa para no despertar la parte brusca, irritable y dura propia del carácter del caballero. Establecía una sumisión, y con eso de que desde 1974 nuestro código, nuestra Constitución en su artículo 4 estableció una igualdad, pero era costumbre de los jueces leer la famosa epístola. Entonces los compañeros que llevaban a cabo el registro de las sociedades de convivencia, pues también hacían un pequeño discurso basándose, con las adecuaciones correspondientes, y daban un discurso similar a la epístola.
¿Qué va a pasar posteriormente? Al darse lo que les comentaba yo, en el 2000, la separación del Código Civil Federal con el Código Civil de la Ciudad de México, que siempre hacemos una pequeña crítica, porque teniendo ya la posibilidad de crear un nuevo código, nos fuimos con el código y lo único que se hizo fueron adecuaciones. ¿Y yo por qué lo digo? Porque si ustedes analizan, por ejemplo, el artículo 39 de nuestro Código Civil, o 45, algunos ya dicen derogados, qué sé yo, entonces debieron crear otro código y no decir derogados con un código que estamos hablando del 2000. Entonces, en el año, el 29 de diciembre del 2009, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad del Distrito Federal las reformas al artículo, entre varios artículos, pero quiero que son la materia de esta plática, el 146, el 291 bis, que es de los concubinarios, y el 391, que se refiere a la adopción. ¿Qué es lo que pasa? El código antes de las reformas de este 29 de diciembre del 2009, si ustedes checan en una codificación anterior a las reformas, ¿cómo nos definía el matrimonio? El matrimonio, según rezaba el artículo 146, nos decía que era la unión de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, una comunidad de vida, donde ambos se procuraban respeto, igualdad, ayuda mutua, con la posibilidad, fíjense, de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. ¿Por qué hago esta definición y tal como estaba en el Código Civil? Porque nos establece claramente que el matrimonio, antes de las reformas, era la unión de un hombre y una mujer. Con la posibilidad, si bien es cierto, no era, como lo decía el artículo o el canon 1055 del Código Canónico, que era llevar a cabo la generación de la prole, o sea, para eso nos casamos de acuerdo a la Iglesia. Aquí no, aquí teníamos la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable y informada, pero seguía existiendo como requisito en la unión de un hombre y una mujer. Aquí es importante que les haga esta aclaración porque anterior a estas reformas se da, y les recuerdo que se da una reforma importantísima que es a nuestro también Código Civil en su artículo 35 y todo lo subsecuente en el registro civil, porque se daba un levantamiento de una nueva acta por la reasignación sexogenérica, que era, por cierto, en aquel entonces, todo un procedimiento ante un juez de lo familiar, donde la persona, para llevar a cabo su cambio de sexo, tenía que hacer, y para la adecuación correspondiente, todo un trámite, un tratamiento inclusive medicamentoso o intervención quirúrgica. Y a mí se los hago esta aclaración porque en muchas ocasiones personas que llevaban a cabo su transformación, su cambio de sexo a través de intervenciones quirúrgicas, pues acudían a mí a veces en ocasiones como titular de un juzgado del registro civil con la intención de casarse. Obviamente quiero comentarles que en la práctica profesional de 7 años como juez del registro civil, pues aprendemos muchas veces, no somos peritos, pero aprendemos a distinguir cuándo es un acta falsa y cuándo es un acta hasta con el mero papel. ¿Por qué? Porque hay ciertos candados de seguridad y esto es bueno que lo sepan. Entonces me acudían gente que ya se había hecho la intervención quirúrgica, ya después de todo un trámite, y con un acta falsa, fíjense, increíblemente, me querían llevar a cabo y casarse. Entonces yo le digo, un momento, no necesitan ustedes llevar a cabo todo esto porque no se permitía todavía. Y cuando nosotros como jueces podemos incurrir en responsabilidad. Más tarde, el 29 de diciembre
del 2009 ya se establece y se define al matrimonio como la unión de dos personas. En fin, ¿qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento, quiero decirles, por cierto, su servidora fue invitada a muchas conferencias porque resultó un revuelo terrible, un revuelo de veras, al grado en que si analizamos a nivel internacional, y se me olvidó decirles que a nivel internacional tenemos, después de que en 1999 Canadá lleva a cabo sus sociedades de convivencia, si nos vamos precisamente, ya no como sociedades de convivencia, pero sí ya como matrimonios, ya el primer país que regula al matrimonio como la persona, perdón, como la unión de dos personas, lo encontramos en Holanda. Fíjense, y eso fue en el año 2001. Si se dan cuenta, fue avanzando. En el 2001, Holanda decía en su Código Civil que puede ser contraído el matrimonio por dos personas de sexo opuesto o del mismo sexo, estableciendo así la libertad. Más tarde, 2 años después, Bélgica en el 2003, Bélgica también permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. 2 años después también, España en el 2005. España es un país, quizás por nuestra lengua y todo, que es interesante, empezó a sacar mucha literatura, al menos hablando de la transexualidad, y al permitirse el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y así encontramos a Noruega, Portugal, en fin, muchos países. Y obviamente México no se pudo quedar atrás. ¿Y cuál fue? El 29 de diciembre del 2009 nos define que entra en vigor el 4 de marzo del 2010. Por cierto, el 4 de marzo del 2010, pues se llevaron, ustedes pueden ver, matrimonios comunitarios, pero esto en la Ciudad de México, por la separación que ya tenemos nuestro Código Civil, y por ende se dio esta reforma. ¿Y qué nos decía el artículo 146, ya reformado? El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, donde ambos procurarán el respeto, igualdad y ayuda mutua, y debería celebrarse ante un juez del registro civil. Entonces, reitero, esto causa revuelo, yo sé, y quiero comentarles que todavía seguimos teniendo ciertos vestigios, cierto sesgo de discriminación. Entonces, a partir de ahí, quiero comentarles, por instrucciones de aquel entonces nuestro director del registro civil, nos ordena que empecemos a casar ya con esto hasta el día 10. El 4 se celebra ahí en el Palacio de Gobierno, todo muy bonito, se celebra la primera boda el 4 de marzo y nosotros, los jueces del registro civil, empezamos a llevar a cabo matrimonios a partir del 10 de marzo del 2010. A muchas personas, pues, les causó revuelo, les causó, al grado que hubo ciertas marchas por la familia, el derecho y todo. Yo empecé a casar y, pues, yo considero que para mí, en lo personal, pues, yo creo que el amor, si eso lo distingue del matrimonio, eso es muy romántica, pues, no tiene color de piel, nacionalidad y yo diría sexo, ¿no? Y en este caso, porque yo se los puedo comentar de que yo vi mucha gente muy feliz por este logro. Y es los mismos derechos, gente que realmente se amaba. Empezamos a casar, y sí, sin duda alguna, con mucha oposición de algunos países. Quiero comentarles también, regresándome un poquito, que al grado que hubo jueces del registro civil, y si me voy a nivel internacional en Canadá hubo una objeción de conciencia. ¿Cómo es posible que eso? Sí, pero hay un principio de que nosotros, si eres un servidor público, tienes que cumplir. Entonces, muchos jueces en aquel entonces
Pues dicen, pues sí, los vamos a casar. A nosotros, los jueces, nos dieron diversos cursos para entender precisamente, imagínense, para entender. Y es cuando a partir de ahí yo empiezo a llenarme de estas situaciones y al grado de que cada año tratamos de hacer algunos foros con diversidad sexual. Y quiero comentarles que independientemente de las fobias, también me percato que hay endofobias. Dentro del grupo de diversidad sexual encontramos esta figura. Yo creo, y ahí se los dejo de tarea, que lean las buenas conciencias. Creo que es de Carlos Fuentes. Es decir, somos a veces un país con doble moral. Pero eso ya ahí se los dejaré de tarea. Quiero comentarles también que a raíz de estas reformas sustanciales y en especial de la reforma al artículo 146 y 300, ya se me fue, bueno, en relación a la adopción, hubo inconformidad. Y así, el día 28 de enero del 2010, a través del procurador, se promueve la acción de inconstitucionalidad, que es la 2/2010, que los invito de veras que la bajen, que la lean y la relean. ¿Por qué? Porque esta acción de inconstitucional, donde uno de los argumentos que establece la Procuraduría es que dice que el artículo 146 se estaba sobrellevando, bueno, el legislador local, porque era legislador local, no se ajustaba al espíritu del artículo 4 constitucional que contemplaba la familia. Y la familia, según me decían en esta acción, la Procuraduría, que es el padre, la madre y los hijos. Y si ustedes analizan, pues hemos cambiado mucho. La figura de la familia es un ente cambiante que se va adecuando de acuerdo a los requerimientos de la misma sociedad. Al grado que hoy tenemos múltiples clases de familia. Yo les digo a mis alumnos, investiguen cuántas clases de familia. La otra vez una chica me decía, es que hay como 25. No tantas. Eso es una clasificación de acuerdo a la psicología. Pero sí tenemos 7 u 8 clases de familia, la familia nuclear, la familia monoparental, en fin. Y decían también que se vulneraba con estas reformas del artículo 391 que habla la adopción, el interés superior del menor. Porque cómo era posible que 2 personas, ¿qué educación le iban a dar? 2 hombres o 2 mujeres. Ahí yo creo que es un tema muy delicado. Yo la verdad siempre he dicho, y aquí es el filtro que siempre, y lo hacen adecuadamente ahora que estoy aquí como servidor público en el Poder Judicial, yo creo que las adopciones, y sin error a equivocarme, los jueces, y voy a hablar de donde soy, del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque me consta, los 42 jueces, llámese del sistema escrito en materia de adopción, o llámese en materia de adopción internacional o adopción nacional, los jueces orales familiares, sin duda alguna, siempre van a velar por el interés superior del menor. Es el filtro. Entonces, obviamente se declara, no presenta esta acción de inconstitucionalidad, y continúa. Y así el matrimonio desde aquella época se sigue llevando a cabo. Entonces fue en la Ciudad de México. Quiero comentarles que ha sido una lucha constante. Hoy por hoy, 20 estados de la República Mexicana se permite y regulan el matrimonio. Pero antes de ello, quiero decirles que con todo esto estamos hablando de la acción inconstitucional 2/2010, también hubo tesis a raíz de diversos amparos promovidos por Oaxaca. Yo me acuerdo muy bien cuando era juez del registro civil, pues mucha gente se venía de otros estados porque aquí en la Ciudad de México podíamos casar. Y me decían, señora juez, me hablaban desde veras, en serio, desde Tijuana hasta Yucatán.
de Yucatán y Tijuana me decían, ¿sabe qué, señora juez? Queremos casarme, pero ¿qué cree que no somos de la Ciudad de México? ¿Tiene algún pariente aquí? Sí, adelante con su comprobante de domicilio, me acreditan que son, que residen aquí y con gusto los casamos. Pero en ese ínter, y esto es importante que también tomen nota, la Suprema Corte de Justicia, haciendo precisamente tesis jurisprudenciales como la 43/2015. Voy a decirles todas estas porque todas son del 2015. La 43, la 45, la 46, la 84, la 85 y la 86, todas del 2015, nos habla de cómo debe que ser considerado lo que actualmente denominamos, o desde aquella época se denomina como matrimonio igualitario. ¿Y qué nos dijo voy a darlo someramente, la 4315? Palabras más, palabras menos, decía que la ley de cualquier entidad federativa que considere como finalidad del matrimonio la procreación de los hijos, la procreación, o se defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es discriminatorio, va en contra de las normas de no discriminación. La jurisprudencia, la tesis jurisprudencial 45/2015 nos habla de los principios de igualdad y no discriminación. Y dice que era discriminatorio excluir a las parejas del mismo sexo. Por su parte, la 46/2015 decía lo mismo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo no hay razón constitucional para no reconocerlo. También vemos la 84/2015, lo que llamamos como categoría, que decía que las normas civiles que definían el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, pues obviamente tenía cierto sesgo de categoría sospechosa, es decir, se sospechaba de que violaba los principios de igualdad y no discriminación. También en la 85/2015 hablaba de estos principios, y por último la 86/15 decía que propiamente al no permitírsela a las personas del mismo sexo llevar a cabo el matrimonio, este tipo de matrimonio, pues era una doble discriminación. ¿Por qué? Por el mismo concepto, así decía, por la definición expresiva y por también los derechos que se tienen cuando uno contrae matrimonio, porque les recuerdo que cuando uno contrae matrimonio se generan deberes, derechos y obligaciones. Y por ende, negarle a las personas por su orientación sexual, por su preferencia sexual, este derecho fundamental de casarse, vulneraba el derecho de igualdad y no discriminación. Quiero comentarles, y no quiero también casarlos, sé cuánto tiempo llevo, pero hay ciertos estados, volviendo, 20 estados de la República lo permiten. Así es que yo creo que mejor menciono los que no lo permiten, ¿no? Por ejemplo, Durango no lo permite. Tenemos también Guanajuato, y creo, señor magistrado, el Estado de México. El Estado de México no lo ha regulado, se ha quedado, creo que en el congelador legislativo. Guerrero, solo 4 municipios lo permiten. En el estado de Sinaloa, Sonora también. ¿Quién otro más? Tabasco, Tamaulipas. Volviendo, dicen, no permitimos aquí el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yucatán y Zacatecas. Zacatecas, algunos estados lo permiten. En el caso, fíjense que saco un poquito, Quintana Roo, fíjense que la legislación de Quintana Roo es algo por omisión. Si ustedes analizan el artículo 680 y 697 de esta legislación, veremos que se refiere a personas, leyéndolo, a personas o cónyuges, no precisa, entonces, por omisión legislativa. En el caso de Veracruz, si bien es cierto el artículo 75 de esta legislación,
define al matrimonio como el hombre y una mujer, sí se dio un paso importante porque establecen una figura similar en el artículo 139. Espero que alguien del público que escucha, al es de Veracruz, y regula la figura del concubinato igualitario. Y si ustedes analizan, así como nos dice nuestro Código Civil, algunos artículos, algunos beneficios que tiene el matrimonio se contemplan en esta figura llamada de concubinato, en lo aplicable, así lo señala. Entonces, si se dan cuenta, esto ha ido lento. Estos estados de la República son los que lo permiten. Sin embargo, si nos vamos a las diversas tesis jurisprudenciales, por vía de amparo lo pueden lograr y es permitido. Entonces ya lo debemos. ¿Y por qué aclaro que es importante esta situación? Porque si bien es cierto que estamos en el siglo XXI, yo a través de estos años todavía vamos con pasos lentos, derechos que se han ganado, hemos visto al grado de que si somos parte, y últimamente con eso de los derechos humanos, con eso del control de convencionalidad, con todos estos pactos que ya sabemos que México siempre ha estado puesto con la pluma para firmar ciertos tratados internacionales, también vemos que en relación a la familia, como usted en una conferencia lo hizo, magistrado Juan Carlos Ortega Castro, escuchándolo, vi que usted dice, la familia no la encontramos en un instrumento, pero sí en varios instrumentos internacionales. Verbigracia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita en 1948, si analizamos el artículo 16 que nos regula la figura también del derecho de casarse, aunque ahí nos dice el hombre y la mujer en edad en edad correspondiente, amén de que el artículo 16.3, la familia lo define como un elemento natural y fundamental de la sociedad. También encontramos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 6, que toda persona tiene derecho a constituir una familia, y que mejor a través del matrimonio. Y si analizamos también la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y tolerancia, adoptada en la antigua Guatemala en el 2013, y en uno de los apartados del considerando, dice que se encuentran alarmados por delitos de odio, por motivos de sexo, religión y orientación sexual. Entonces yo creo que estos avances sí han sido lentos, pero también van avanzando, permitirse. Y también se me olvidaba decirles lo que regula, que también es importante si me están escuchando a algún estudioso del derecho, pues sabemos el amparo directo en revisión, el 6/2008, que resultó importante porque ahí nos va a definir lo que es sexo, lo que es género, lo que es trastorno de identidad, disforia de género, identidad, que ha servido este amparo en revisión para que la Corte a través en funciones, la Corte como opiniones consultivas remita para hablar de la orientación, y hoy por hoy sabemos que la opinión consultiva, que resulta importante que también lo vean, la 24/2017, porque ahí nos dice ese libre desarrollo de la personalidad como derecho residual. No sé si tenga todavía tiempo o algunas preguntas, porque yo no sé ni cuánto tiempo llevo. Creo que ya avancé bastante, ¿verdad? Entonces, sí. Pues yo creo que dejamos un tiempo para las preguntas que yo creo que espero que existan. Así disculpas, sí, ¿verdad? Mil disculpas, creo que abarqué más de los 40 minutos que me habían indicado. No se preocupe, doctora, de verdad ha sido un placer escucharla, y un tema tan importante, pues merece un tiempo extendido, desde luego. No, sí, qué pena, ¿eh? No, doctora. Isabel Cajica Zárate, pues le manda saludos al maestro René
Castellán, que se encuentra enfermo, por eso estoy sustituyéndolo en esta tarde. Soy Juan Carlos Ortega a sus órdenes. Le mandan también saludos, doctora Rosalía desde Tlaxcala, Gaby Toledo desde Betepec, Mel Mackenzie desde Bolivia, Aide Galaví, de Coyoacán, Sinaloa, el psicólogo forense César Cordero desde Zacatecas, México, Fabi Gaucín desde Puebla, Graciela Saji, que un tema muy interesante. Saludos desde Oaxaca. Emanuel Jiménez nos saluda desde Tlaxcala, también del mismo estado, Alfredo Salazar. Verónica Juárez nos señala que es un tema muy importante en la actualidad. Oiga, y antes de que lo interrumpa, perdón, ya veo que hay gente de Tlaxcala, pues deben estar felices porque el 24 de diciembre del 2020, en plena pandemia, ya se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿eh? Lo mismo que mis paisanos, yo soy de Puebla, nos costó trabajo porque recuerden que tenemos 365 iglesias en Cholula y el 11 de noviembre del 2020 pues entramos de pasteles y se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así es, doctora. Oli Jane también, buenas noches, excelente tema. Un comentario de Vicente Gómez, te podemos decir, y hay pluralidad en este claro. espacio, no todos comparten esta visión. Debemos de recordar que el matrimonio, como usted lo ha señalado en un artículo muy interesante, pues el matrimonio es algo mucho más allá que una simple unión de dos personas, ¿no? Claro. Ya sea un hombre, una mujer o del mismo sexo. Esa es una connotación simbólica, una connotación social, una connotación, desde luego, jurídica, pero es una institución que es proyectiva hacia la sociedad y que va también en consonancia con las tradiciones, con la idiosincrasia de cada sociedad en particular. Y obviamente en México pues estamos formados bajo criterios y culturales y morales judeocristianos. Entonces, pues obviamente se tiene una visión del matrimonio como un sacramento, se tiene la visión de un matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer y con la finalidad de procrear, y es muy respetable, desde luego. Claro. El punto de vista son también, obviamente, muy respetables, y Edgar Vicente precisamente nos señala que así como se ha buscado el concepto de llamarle a la unión de un hombre con una mujer sin llegar al matrimonio, que es el concubinato, y a la unión de un hombre con una mujer sin casarse entre ellos, o bien como recientemente, ¿no? Que aunque el hombre esté casado, pero la mujer que vivió en una relación monogámica con él tiene derecho a una compensación de carácter económico. Así también él señala que debería de buscarse, pues también es partidario de una definición distinta, ¿no? Como en su momento la convivencia, ¿no? Los conviventes, o como el pacto de solidaridad de Coahuila, ¿no? Y que también en otros países se le daba ese trato. Entonces, él señala que desde su punto de vista, el hombre o mujer tiene derecho a contraer matrimonio, desde luego, pero que cuando sea, siempre y cuando sea de sexo distinto. Y él considera que pues no hay discriminación por darle un nombre distinto, una denominación y un tratamiento distinto al del matrimonio, porque el paralelismo es como encuadrar en una norma delictiva un extremo que no se adecua. Aquí diríamos, sería una atipicidad, ¿no? Entonces, y también señala, pues, dónde quedaría entonces el interés superior de la niñez. Y sería, dice él, pues dar cabida a un capricho con fuerza social, y más no quiere decir que esto sea lo más conveniente para la niñez. Desde luego que son temas muy delicados, llegan inclusive a rozar lo que yo le llamo pues dilemas morales, y obviamente en estos temas pues son la conciencia y la formación cultural, religiosa, ética
de cada uno de nosotros y son muy respetables, desde luego, las posiciones. El análisis que se hizo en este programa y que la doctora Rosalía Ramos García nos ha hecho el favor de exponer, ha sido un análisis desde el punto de vista estrictamente jurídico, con base en lo que tenemos ahorita de encuadre, digamos, convencional, constitucional y legal, y también al tenor de estas tesis que de 2015, sobre todo, que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y toda esta teoría que ha ido, digamos, construyendo de un nuevo derecho familiar, de nuevas relaciones de familia que son reconocidas. Entonces, esta descripción de lo que está pasando no es avalorativa, ¿no? No se toma una posición en favor o en contra, se describe es lo que está sucediendo, lo que está pasando, y hoy por hoy, jurídicamente en México, pues a la unión entre personas del mismo sexo es matrimonio, y no puede dársele otro nombre porque se consideraría que es discriminatorio, ¿no? Eso, digo, es muy respetable la opinión, y que no comparte esta visión, pero es lo que finalmente el Supremo Tribunal del país ha establecido en criterios que son de carácter obligatorio para todo el orden jurídico nacional, para todos los estamentos jurisdiccionales del país. Entonces, y también, obviamente, pues para las autoridades legislativas y para las autoridades administrativas que tienen que celebrar los matrimonios, aunque su legislación no lo permita o no lo contemple. Entonces, su opinión, doctora, al respecto. Fíjese que, sí, perdón, señor magistrado, fíjese que es un tema bastante, por eso dije, causa mucho revuelo. Desde que el hombre es hombre, tenemos cierta orientación sexual. No podemos, que hoy precisamente tenemos cierta apertura a estos temas. Yo me acuerdo cuando se dio las reformas en el 2009, muchos tratadistas decían, ¿cómo es posible que si matrimonio viene de madre, a diferencia del patrimonio, cuidado de la madre, porque era la procreación, ¿por qué no le damos otro nombre? Ahí estaríamos, como usted acertadamente dice, discriminando. Que ahí los invito a ver esta Convención Interamericana que define contra de toda forma de discriminación y tolerancia, para que vean ustedes que desde el 2013 ahí vemos lo que es discriminatorio. Efectivamente, me comentaba un alumno, y muy respetado también, me dice, maestra, yo estoy de acuerdo del matrimonio, pero no de la adopción. Los niños entenderían, yo creo que aquí, y creo que hay jueces también, hay que ver siempre, velar, y siempre se nos aclara, con el interés superior del menor. Yo en algunas ocasiones digo, bueno, ¿qué le va a enseñar? Yo creo que no se contagia, como diríamos, qué imagen también. Lo que no estamos, yo creo también, esa es mi opinión, y respeto mucho a la persona que diga, y muy respetado, porque hay gente que dice, no estoy de acuerdo. Yo creo que más sería la misma sociedad. La misma sociedad no estamos preparadas. Los niños que a veces son muy en la escuela, y yo lo he visto, y lo vemos en el tribunal, cuando llegan, dices que tengo 2 mamás o 2 papás, y los niños todavía, pero somos el reflejo. Vamos, sí, no podemos discriminar, pero también hay niños que carecen de ser incorporados. Es un derecho humano que también es incorporarse a una familia. Tienen derecho a tener una familia. Y yo he conocido, tengo amigos de diversidad sexual, al igual que todos aquí ustedes, todos unos caballeros y unas damas. Yo creo que en la viña del Señor, perdón la expresión tan coloquial, habemos de todo. Y no podemos criticar por una preferencia o por una orientación sexual. Es un tema bien interesante, la figura de la adopción, que con gusto podemos platicar, porque esto nos llevaría también otra plática para ver cuándo es necesario que sí, efectivamente, se dé lo que busca y lo que debe de buscar y velar un juez al llevar a cabo, ya sea una adopción nacional
el incorporar, el tener derecho a una familia, y a veces puede ser, yo conozco una familia, por cierto, que son dos papás, y el niño está muy bien cuidado, y hemos visto niños totalmente desprotegidos. Entonces yo creo que ahí serían temas bien interesantes que sería, y digo respetados también, ¿eh? Yo conozco amigos y abogados que se me dan su punto de vista, dicen, ¿sabes qué? Yo estoy en contra de que se case. Yo casé durante mi trabajo a 15,000 familias, a 15,000 parejas, y en ocasiones parejas heterosexuales no venía ni sesgo de amor, y yo a veces personas del mismo sexo, de veras con todo el respeto, ahora sí que casé a dos señores ya grandes, unas personas adultas mayores y de 50 años, quisieron legalizar a los 70 su relación, y vieran qué pareja, qué caballeros. Entonces yo creo que cada quien podemos, y a veces tardo más en casar, con ese libre desarrollo de la personalidad, que ya no se requieren, se acuerdan ustedes de los 2 años y todo, ¿no? Con esa amparo directo 6/2008, en la Ciudad de México se eliminaron todas las causables y ya no es de 1 año, 2 años. Yo hoy me caso y mañana me puedo divorciar. Entonces yo creo que ya cada familia es distinta y tenemos una pluralidad de familia. Yo creo que es algo importante. El matrimonio, como dicen, ambos procurarán respeto. El respeto ambos. A mí no me gusta decir hay que tolerarlos. Yo creo que hay que respetarlos y el respeto se gana. Y la familia, y hay que educarlos, y viene desde el seno familiar. Todavía no estamos preparados, sí, para la adopción yo creo que sería otro punto. Aquí el matrimonio, yo creo que 2 personas se pueden querer independientemente del sexo. Eso es mi opinión y respeto muchísimo a las personas que si me están escuchando y que tengan opinión distinta. Yo tengo gente muy cercana puedo decir quién, que me dice, es que yo no estoy de acuerdo al matrimonio igualitario. Y muy respetado, ¿eh? En religión, en política y en preferencia sexual, yo creo que nunca vamos a estar conformes. Y bendita la diferencia. Esa es la vida. Diversión. Claro. El no discriminar. En ese mismo, perdón que le interrumpa, en ese mismo sentido, bueno, creo que ya usted lo dijo, pero Gaby Toledo, que además de felicitarla, nos dice que si es posible que parejas del mismo sexo adopten y qué requisitos deben cubrir. Digo, esto sería un tema de otra plática. No, pero es los mismos requisitos que se permiten, que requieren al menos nuestra codificación de la Ciudad de México, ¿no? Si son casados, pues de alguna forma, o en concubinato, o bien a persona mayor de 25, que sería un tema adopción nacional, adopción internacional, con gusto. Podremos hablar, eso también sería otro tema. Claro, pero sí se puede. ¿Y la adopción internacional, mande? Pero personas del mismo sexo sí pueden adoptar. Ah, claro, claro. Siempre que reúnan los requisitos que la ley marca. Los mismos que se requieren para las personas, somos ahora sí que no hace distingo en nuestro Código Civil. Perfecto. La felicitan Elizabeth Ferrera, Juan Aguilar, Juan Manuel Ortiz López, Osvaldo Salas Gómez, que señala que es un tema muy interesante. La jueza Eva le manda una felicitación y dice que excelente ponencia. Juan Manuel Ortiz López la felicita por su excelente manejo y también pues lo que ya ha comentado usted hace unos minutos, Isabel Cajica, pues que aquí ya en Tlaxcala ya hubo un matrimonio igualitario. Exactamente, fue el regalo del 24 de diciembre, chéquenlo. Y bueno, pues la jueza Eva también me mandó saludar, muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, pues Elizabeth Pereira también le manda saludos y un excelente tema. Bueno, pues con esto concluimos, le agradecemos infinitamente a nombre del titular, del licenciado René Castellano Holguín, pues le agradecemos su presencia en esta revista Lex Informa, y le agradecemos de verdad, fue una experiencia maravillosa escuchar pues su experiencia, porque además de ser académica, además de haber trabajado como juez de registro civil, usted nos aportó no solamente el punto de vista teórico, el punto de vista de una académica, de una maestra de derecho familiar, sino también de quien ha vivido de cerca estas uniones, quien ha vivido de cerca pues este contraste entre los matrimonios heterosexuales y matrimonios
que son con personas del mismo sexo. Y lo más importante finalmente, y con esto le doy el uso de la voz para su cierre, es de que pues se trata de proteger derechos humanos, ¿no? Y de entender que pues cada persona o cada grupo de personas pueden tener pensamientos, culturas y tradiciones distintas y que nosotros debemos de tener, como decía usted bien, no tolerancia. En la Declaración de Derechos Humanos Emergentes de Monterrey de 2007, esto se llama ya convivencia y es entender la forma de pensar diferente de los demás. Yo tolero lo que no me gusta, yo tolero lo que me desagrada. No, un escalón superior a la tolerancia es la convivencia y ser empáticos con distintas formas de ser y de pensar. Entonces, sé que es un ejercicio complicado, sé que es difícil y que nuestros patrones culturales dificultan mucho a veces esta apertura, pero nuestra preocupación siempre es proteger derechos humanos. ¿Alguna conclusión, doctora, para terminar su participación? Pues yo creo que usted lo ha dicho ampliamente. En el parámetro de derechos humanos debemos de veras respetar los mismos derechos, debemos tener todo. Un derecho a una igualdad, somos iguales y no discriminación. De veras les agradezco infinitamente, señor magistrado, haber escuchado esta opinión, porque nada más fue una mera plática. Y por favor, un abrazo al licenciado René Castelán Holguín, que hoy lo extrañamos mucho. De veras les deseo, y a todas las personas que amablemente nos escucharon. Muchísimas gracias. Y como decía Albert Einstein, no es más difícil, más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. De veras. Entonces, cuídense mucho, de veras, un abrazo virtual y pues agradezco enormemente haberme escuchado. Muchas gracias, señor magistrado, y conocerlo, que sea por esta vía, ya tendré la oportunidad de conocerlo. Así es, doctora, muchas gracias. Y pues a todo el auditorio, muchísimas gracias por su atención, por su participación y pues seguiremos con estos temas de actualidad, ya con el titular, esperemos que se mejore de salud, el licenciado René Castelán Holguín, al que le mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias por la oportunidad de haber entrado de emergente el día de hoy. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.